Para las personas que no me conocen, mi nombre es Génesis Montaño y soy bioquímica de profesión. Bueno, este curso, que es el primero de 4 cursos que se va a llevar a cabo en el instituto, tiene como objetivos lo siguiente. En primer lugar, tenemos que comprender cuál es el fundamento teórico y técnico para una toma de muestra sanguínea. En este caso, en el curso nosotros vamos a tomar lo que es muestra venosa. Ya, por lo que el segundo objetivo va a ser realizar la toma de muestra sanguínea venosa de forma adecuada y sobre todo segura. Así también tenemos que comprender lo que son los fundamentos inmunológicos básicos de los grupos sanguíneos. Y por último, vamos a determinar el grupo sanguíneo utilizando métodos inmunohematológicos para saber, obviamente, a qué sistema pertenecen ustedes. Entonces, partamos de lo más básico, que es bioseguridad. El término de bioseguridad, ¿alguna vez lo habían escuchado? Pueden ir respondiendo en el chat o pueden abrir su micrófono como se sientan más cómodos. ¿Les suena de algún lado bioseguridad tal vez? Ya, creo que no. Bueno, como tal, la bioseguridad es un conjunto de normas o de medidas que tiene como objetivo prevenir los riesgos para la salud y el medio ambiente que pueden ser provocados por agentes biológicos. Es decir, que es cualquier medida que nosotros vayamos a tomar para proteger la vida tanto del paciente como de la persona que toma la muestra y así también del medio ambiente. El tema de la bioseguridad es un tema extenso, es demasiado profundo, pero aquí se los he resumido lo que vamos a llevar a cabo en el curso, lo que vamos a aplicar en sí. Tenemos primero el concepto de universalidad. Ya veo que la mayoría de los participantes que están en este curso son postulantes a carreras de áreas de la salud, por lo que este término es algo que ustedes van a escuchar todo el tiempo. ¿Qué nos dice este principio de universalidad? Nos dice que todas las muestras que se vayan a procesar deben ser tratadas como potencialmente infecciosas, independientemente de su diagnóstico, si es conocido o no. Ya en este caso hablamos de muestras porque es con lo que nosotros vamos a trabajar. Si nos vamos al concepto tal cual de universalidad en salud, hace referencia a que cualquier paciente, así sea una persona que conozcamos, nuestro familiar o nuestro amigo de toda la vida, tiene que ser considerado como un paciente enfermo o potencialmente infeccioso. Es decir, que nosotros todo lo que venga de este paciente lo tenemos que tratar con suma delicadeza y sobre todo con mucha atención. Ahora, hablemos del uso de barreras de protección. Como saben, en el curso nosotros vamos a utilizar lo que son agujas, vamos a ver lo que es sangre. Y si bien algunos de ustedes se pueden conocer, eh, igual tienen que tratar, así sea la muestra de su amigo, como algo que puede ser potencialmente infeccioso para ustedes. Para esto se utilizan ciertas barreras protectoras, donde hablamos acerca de ciertos materiales adecuados para evitar o prevenir la exposición a microorganismos patógenos. Dentro de estos tenemos lo que es el gorro o la cofia, el barbijo que estaba de moda en pandemia, los guantes, la bata, tal vez un traje de bioseguridad, un pijama quirúrgico y sobre todo lo que es el lavado de manos. Con algunos de los cursos ya les he explicado que el lavado de manos es un procedimiento fundamental para lo que es la asepsia y sobre todo para la seguridad de la persona que va a procesar la muestra. Además de tener en cuenta lo que son las medidas de eliminación, por lo general, nosotros estamos acostumbrados a lo que son los residuos comunes, donde básicamente es un basurero negro, donde nosotros podemos botar envolturas, podemos botar cartones, papeles, desechos de preparaciones de alimentos, hojas y demás, que lo usamos comúnmente. Pero en esta clase que vamos a llevar a cabo el día sábado, van a notar que va a haber un basurero especial para los residuos infecciosos.
Básicamente, los residuos infecciosos es cualquier material que haya estado en contacto con la sangre. Hablamos de agujas, jeringas, algodón, incluso la misma sangre como tal. Entonces, para esta clase es necesario que ustedes sepan diferenciar cuáles van a ser residuos comunes y cuáles van a ser residuos infecciosos. Pasando específicamente a lo que es la toma de muestra, empezamos por un término que es la flebotomía, que según la OMS es un procedimiento que va a consistir en la punción de una vena para la obtención de muestra de sangre. Esto puede tener distintos fines, ya sea de laboratorio, transfusiones, donaciones o incluso investigaciones. El proceso de la flebotomía está normado, existen distintas guías. La guía que yo les voy a explicar es la MCD, que como saben siempre tienen que tener una fuente cuando ustedes hagan alguna presentación. En primer lugar, lo que tienen que hacer es ver la anatomía de las venas del brazo. Ya yo sé que ahorita algunos deben estar en su casa, algunos deben estar camino a su casa. Tienen su brazo literalmente con ustedes. Por favor, vayan identificando las venas que les voy a ir explicando. Acá tengo un brazo donde podemos ver el nombre de distintas venas. Idealmente, para hacer la identificación de estas, nosotros debemos ligar el brazo, es decir, debemos poner una ligadura como en esta imagen. Pero en algunos casos es fácil identificar las venas que se encuentran, especialmente en los chicos. Así que la que a nosotros nos va a interesar en esta ocasión es la vena cefálica, que pueden ver que va por la parte externa del brazo y se llama cefálica porque esta es una vena que viene desde la cabeza. Viene desde la cabeza, se junta en lo que es el antebrazo, en la sección del codo con lo que es la vena basílica. La vena basílica se encuentra en la parte interna, al lado de lo que es el torso de la persona. Estas dos venas, tanto la cefálica como la basílica, se van a juntar y van a generar una forma de M o incluso algunas veces se genera una forma de Y. Esta vena que se encuentra aquí al medio es la vena mediana del codo, que les digo es la unión de la basílica y la cefálica. Podemos ver también que ahí no terminan las venas, obviamente nuestras venas van a ir hasta la punta de los dedos, pero nosotros siempre procuramos tomar la muestra de esta parte del codo porque es una parte en la que no duele tanto, no lastiman tanto al paciente. Sin embargo, en casos de ser difícil la toma de muestra, se pueden tomar otras venas, que en este caso ya estaríamos hablando del brazo como tal, como la vena mediana del antebrazo y la vena cefálica accesoria, donde pueden ver que tiene varias ramificaciones. Además de que estas venas llegan a ser un poco más dolorosas para el paciente, podemos ver que existen varios nervios cercanos a estas. Es por eso que les duele más. Por esa razón, preferimos justo en la parte media del codo. ¿Qué es lo que hacemos primero? Lo que es la localización. Para hacer la localización, nosotros debemos usar nuestra mano, ya sea derecha o izquierda, de acuerdo a su comodidad, y con un dedo, el índice, o con dos, el índice y el del medio, tienen que ir palpando de manera horizontal, como se puede ver en la imagen, o perpendicular al brazo, las venas que ustedes vayan sintiendo. Ya, cómo se siente una vena, los que ahorita tal vez le están sintiendo, se siente como si fuera un globo, justamente en esta parte del antebrazo. Es bien clarito, si ustedes presionan van a sentir cierto rebote de la vena. Una vez que tenemos localizada la vena, tenemos que hacer la evaluación de esta vena. Es decir, tenemos que ver el tamaño de la vena, la textura, la dirección, que es importante, y la capacidad de la vena para ser puncionada. Hay personas que tienen venas de un alto calibre. ¿Qué quiere decir eso? Que sus venas son gruesas, que son anchas. Ya pónganse como una bombilla. Entonces son fáciles de acceder. Pero hay personas que tienen unas venas mucho más delgadas. Entonces nosotros debemos encontrar la que sea más gruesa. Ya a eso nos referimos con lo que es la evaluación. Con la tracción se refiere a hacer una ligera fijación sobre la vena para facilitar su visualización y así también evitar que se mueva durante la punción. Entonces, como pueden ver en la imagen, ustedes pueden ir palpando lo que son sus venas. Una vez que se hace la palpación de la vena,
vamos a pasar al siguiente paso, que sería los materiales. Ya, con respecto a los materiales, empezamos por lo que son las ligaduras, o también llamados torniquetes, que existen de distintas clases. Hay ligaduras que son con broches, ligaduras planas, ligaduras circulares, ligaduras de látex y demás. Ya, estas ligaduras ustedes las pueden conseguir en cualquier farmacia. Si es que no encontraran, la verdad dudo, pero mayormente hay en las farmacias, pueden encontrar cerca de la Facultad de Medicina, de Bioquímica o de Odontología. En la Saavedra, ahí van a encontrar un montón de ligaduras. Ya, así también necesitamos lo que son torundas de algodón. Si no saben hacer torundas, no se preocupen, lo vamos a realizar el sábado. Les voy a enseñar cómo hacerlo. Igual pueden buscarlo en YouTube o en TikTok, es sencillo, pero sí o sí tienen que ser de algodón. Vamos a necesitar lo que es el alcohol etílico, también llamado al 70%, que es el que se utilizaba en pandemia. Ya, no puede ser alcohol al 96% ni al 100%. Sí o sí tiene que ser alcohol al 70%. Ya, vamos a necesitar de lo que son curitas o bien micropor, el que ustedes prefieran. Una jeringa, en nuestro caso va a ser de 3 ml o de 5. Y esta jeringa les van a venir con ciertas agujas. Hablamos del material de bioseguridad, de protección, donde tenemos lo que es la bata, los guantes ya pueden ser de látex o de nitrilo y las gafas. Como en algunos cursos ya he ido mencionando, la toma de muestra de sangre puede hacerse por dos métodos, ¿ya? Uno es lo que son las jeringas, que es la que vamos a hacer el sábado, y otro es el sistema Vacutainer. El sistema Vacutainer es un sistema mucho más actualizado, ya que es un sistema cerrado. Pero empecemos por lo de las jeringas primero. Fíjense, aquí yo tengo jeringas de distintos volúmenes. Obviamente va a depender para cuántos tubos yo necesito llenar o para qué examen me están pidiendo. Y estas jeringas vienen con estas agujas. Las agujas tienen un color. Este color nos indica el calibre de cada aguja. Fíjense, aquí les tengo un ejemplo. La que es más común es la 21G, que es de color verde, que viene junto con la jeringa, que esta se utiliza para punción venosa. Ya hay algunas que son mucho más largas, mucho más gruesas, como ser la 20G. Y hay otras que son mucho más delgadas, como ser la 22G, la 23G o la 25G. Si se fijan, incluso en esta imagen, se puede diferenciar el calibre de lo que son las agujas. Por lo general, una 23G se utiliza para la toma de muestra de sangre en niños. Una 25G se utiliza para inyectar insulina. Entonces va a depender mucho el tipo de paciente que nosotros tengamos para elegir el calibre de la aguja. En este caso nosotros vamos a utilizar la estándar, la que es de color verde. Ahora, el sistema Vacutainer, que sí les puedo enseñar en otro curso, pero básicamente, como les mencionaba, aquí hablamos de una aguja que tiene doble punta. De este lado pueden ver la aguja que va a ir hacia el paciente y dentro de esta goma que ven aquí existe otra aguja que va a ir hacia el tubo. Entonces, esta aguja se conecta a lo que es un holder, que básicamente es una pieza de plástico, donde se enrosca y la aguja obviamente va a ir al paciente y pueden ver que a este holder se conecta lo que es el tubo que va a estar al vacío para extraer lo que es la sangre. Ahora, con respecto a los tubos que se utilizan en la toma de muestra, igual tienen distintos colores y cada color se utiliza para algo. Tenemos el que es el más clásico, que es el tubo con tapa de color roja, que este no va a tener ningún aditivo. Este tipo de tubo se utiliza mayormente cuando nosotros queremos extraer lo que es el suero de la sangre. Tenemos posteriormente lo que es el lila, que va a tener el aditivo del EDTA, que básicamente es un anticoagulante, que cuando nosotros necesitamos plasma o mantener lo que es la sangre total, se utiliza mayormente en hematología. Vamos a tener lo que es el celeste, que va a tener el citrato, igual va a ser para plasma y nos va a servir más que todo para pruebas de coagulación.
Eso es mucho más para el área de bioquímica, que tienen que conocer que cada tipo de tubo se van a guiar por el color, va a depender de las pruebas que ustedes van a necesitar. Por ejemplo, hay unos tubos que tienen la tapa eh, color ploma o gris, su aditivo es el fluoruro, y este es un tubo que se utiliza específicamente solo para la prueba de glucosa. ¿Que han debido escuchar alguna vez glucosa en sangre? Existe un tubo específico para eso. Ya, mayormente se utiliza el rojo, pero igual se puede utilizar el gris si es que solo se trata de una prueba de glucosa. Ahora, pasemos con la siguiente diapositiva. Como tal, entramos al procedimiento. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? Si es que me están escuchando, ¿pueden mandar reacciones a la llamada, por favor? Súper, gracias. Ahora sí, entramos con lo que es el procedimiento. Ya, el primer punto que vamos a hacer es la inspección. Como les digo, tienen que encontrar la vena. Para hacer esto, lo primero que tienen que hacer es ligar al paciente. ¿Dónde se liga? No pueden ligar en cualquier parte. De la parte media del codo, ustedes tienen que tomar una distancia de más o menos 4 dedos por encima de la comisura del codo. Es decir, que la ligadura tiene que ir por encima por 4 dedos. Una vez ligado el paciente, vamos a hacer la identificación de la vena realizando lo que es la palpación. Recuerden siempre ver lo que es el tamaño y la dirección de la vena. Una vez que identificamos la vena, procedemos a desligar al paciente. Ya, este es un punto bien importante y se los voy a recalcar el día sábado también. Su paciente no puede estar ligado mucho tiempo. Por mucho tiempo nos referimos a más de minuto y medio, no puede estar ligado. Esto nos puede traer un montón de problemas. El más básico es que el paciente se puede empezar a adormecer. Además de que podemos cortar el paso de oxígeno por la sangre y demás. Entonces siempre hay que evitar dejarlo ligado mucho tiempo al paciente. Entonces, en la inspección vamos a encontrar la vena puncional. Ustedes ya van a ver cuál es más cómoda para ustedes. Tienen que revisar ambos brazos. Ya les revisan primero la derecha y luego la izquierda. Y ustedes van a ver en qué brazo su paciente tiene una mejor vena. Una vez que tienen la vena identificada, procedemos a lo que es la antisepsia. Para realizar la antisepsia, lo que tenemos que hacer primero es ponernos los guantes de látex. Y agarramos una torunda con algodón, una torunda de algodón con alcohol al 70% y empezamos a hacer movimientos concéntricos del centro hacia la periferia, con movimientos circulares de forma amplia y firme. ¿Para qué se hace esto? Básicamente, el fundamento es el barrido de microorganismos que hay alrededor del sitio de punción. Es decir, que básicamente tenemos que limpiar dónde vamos a meter la aguja. ¿Esto para qué? Para evitar futuras infecciones del paciente. Ya, una vez que nosotros hacemos el proceso de la antisepsia, que básicamente es esto de mover en círculos la torunda, ya no podemos volver a tocar la vena. Ya no es como que no me acuerdo dónde estaba, lo volveré a tocar, eso no se puede hacer. Es por eso que la inspección es un punto bien importante. Tienen que visualizar y familiarizarse con la vena y realizar lo que es la antisepsia. No deben regresar la torunda al punto de partida, es decir, que no tienen que ser como un caracol ida y vuelta. Simplemente en un solo sentido, ir del centro hacia afuera. Ahora, empezamos con lo que es el procedimiento. Antes de que ustedes ingresen la aguja al paciente, tienen que fijarse cosas bien básicas. Ya es lo primero que tienen que hacer. En primero tienen que asegurar la aguja. Ya si bien muchas veces la aguja ya viene lo que es montada a la jeringa, muchas veces no viene asegurada. Entonces, se van a fijar si es que tienen una jeringa a la mano ahorita o cuando compren, que la jeringa tiene este tipo de espiral. En esta espiral, ustedes van a montar lo que es la aguja. Ya obviamente la tienen que asegurar girando como si fuera la tapa de algún frasco, tal cual. La asegura. Ya. Una vez asegurada la aguja, van a hacer lo que es el flebotaje.
¿Qué es el flebotaje? El flebotaje es cuando nosotros jalamos el émbolo de esta manera y generamos aire. Ya hay que hacer el flebotaje, o sea, jalamos el émbolo hasta el fondo y volvemos a empujar al principio. Jalamos y empujamos, jalamos y empujamos. Esto con el fin de que no se trabe al momento en el que nosotros estemos en la vena. Una vez realizados estos dos procedimientos, nos vamos a fijar que el bisel se encuentre hacia arriba. ¿Qué es el bisel? El bisel se encuentra en la punta de la aguja, que básicamente es lo que va a ingresar al paciente. El bisel tal cual es este hueco que ven acá. Ya, este hueco tiene que estar hacia arriba, es decir, que nosotros tenemos que ver el bisel al momento de ingresar a la vena. Entonces, una vez que tenemos elegido el sitio de la punción, no se puede volver a tocar, vamos a ligar al paciente nuevamente, porque al ligar lo que hacemos es que la vena salte, es decir, que se vea. ¿Ya? Fijamos ligeramente, me refiero a, aquí les voy a mostrar la siguiente imagen. Fijar es cuando ustedes agarran de esta manera. Con su otra mano agarran la vena para que no se mueva, porque ya les he dicho, hay algunas venas que básicamente deciden no ser pinchadas y se mueven. Entonces, para evitar ese tipo de cosas, ustedes tienen que fijar la vena e ingresan la aguja. Ya realizan la punción de medio centímetro a 1 centímetro por debajo de donde han dicho donde han sentido la vena. Ya, entonces fíjense, aquí el punto de punción es el punto rojo. Entonces yo ingreso la aguja un poquito más abajo, medio centímetro o 1 centímetro y con el bisel hacia arriba. Ya. Ahora, esta punción nosotros lo debemos realizar en un ángulo de 25 grados. ¿Por qué? De acuerdo al ángulo que manejemos con la jeringa, va a ser el tejido que vamos a encontrar. Si yo meto la aguja de una manera perpendicular, es decir, 90 grados, lo que voy a hacer es llegar al músculo. Y en el músculo yo no voy a poder extraer sangre. Si manejo un ángulo de 45 grados, que suele pasar, lo que van a hacer es llegar a lo que es el tejido adiposo. El tejido adiposo, recuerden que es la grasa. Y aquí tampoco van a obtener sangre. ¿Ya? El correcto, el que vamos a utilizar, es un ángulo de 25 grados con respecto a la piel del paciente y de esta manera ustedes van a poder acceder a lo que es la vena. Si lo hacen mucho más abajo, con un ángulo de 10 grados, pónganse, va a ser intradérmico, o sea, simplemente van a llegar a la piel, que tampoco nos conviene. Entonces recuerden un ángulo de 25 grados para llegar a lo que es la vena. ¿Cómo se van a dar cuenta si están en vena o no? De la siguiente manera. Cuando ustedes ingresen al paciente, el cubo, o también llamado cámara, se va a llenar de un color rojo, ¿ya? Esa aguja que a un principio les mostraba que era de color verde y que nos marcaba el calibre de la aguja, al estar en contacto con la vena, se va a marcar de un color rojo. No siempre, pero mayormente sí. Eso nos va a indicar que hemos hecho una correcta punción y que estamos en vena. ¿Ya? Entonces, van a poder ver ustedes de esta manera, ya rojo en el paciente. Una vez que tienen la vena ya canalizada, teóricamente ustedes tienen que desligar al paciente porque no puede estar mucho tiempo ligado. Desligan y empiezan a jalar el émbolo de la jeringa. ¿Esto para qué? Para extraer la sangre. Nos referimos a este procedimiento de acá. Empiezan a jalar lo que es el émbolo. El émbolo es esta parte. Siempre tomando en cuenta de que si jalan el émbolo, no pueden sacar la jeringa más con el émbolo. Simplemente tienen que mover el émbolo. ¿Ya? Una vez que extraen el volumen de muestra que ustedes necesiten, van a poner una torunda de algodón sin alcohol encima del punto de punción. Sacan la aguja y van a pedirle al paciente que ejerza una presión sobre la torunda de algodón. Esto para que la vena pueda coagular la sangre. Lo dejan al paciente, hay un momento que se apriete
la punción, y en eso ustedes van a empezar con el procesamiento de la muestra. Para empezar, van a reencapuchar la aguja. En este caso, se tiene que utilizar la técnica de una sola mano. Esta es una técnica bien famosa. Nos referimos a lo siguiente. Lo que ustedes ven aquí, este tubo de plástico, se llama capuchón. Y ahí es donde viene la aguja. Entonces, como esta aguja ya ha estado en contacto con un paciente, yo no puedo libremente agarrar y volverlo a meter. Tengo que reencapuchar con una sola mano. Entonces, ¿qué se hace? Con una sola mano ustedes hacen que la aguja ingrese en el capuchón, lo alzan y proceden a cerrarlo recién. No pueden utilizar las dos manos porque corren riesgo de pincharse. Y pincharse con una aguja que ha sido utilizada es uno de los mayores riesgos o errores que pueden llegar a cometer. Entonces, utilizan la técnica de una sola mano, desmontan lo que es la aguja de la jeringa y obviamente esta aguja la van a botar a un basurero especial para agujas. En su jeringa les va a quedar lo que es la muestra y es en este punto en el que ustedes tienen que trasvasar la muestra hacia los tubos que ustedes necesiten. Este trasvasamiento siempre tiene que ser por las paredes. Ya siempre tiene que ser por las paredes, no puede ir directo. ¿Por qué? Porque podemos hemolizar la muestra. Trasvasan a los tubos y lo empiezan a homogenizar. En nuestro caso, de la clase del día sábado, nosotros no vamos a utilizar ningún tipo de tubos. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a agarrar la jeringa y me van a poner una gota en cada portaobjeto que se les ha pedido. Una vez que realizan esto, vuelven a su paciente y cambian la torunda de algodón que le habíamos puesto por una curita. Ya obviamente se tienen que fijar el estado del paciente. Hay algunos pacientes, más que todo cuando están internados o son casos muy graves, que se pueden llegar a desmayar, se descomponen, se sienten mal, entonces siempre tienen que fijarse cómo está su paciente al finalizar la toma de muestra. Si ustedes ven que su paciente está bien, le ponen la curita y ahí terminó el procedimiento de la toma de muestra. ¿Se entiende esta parte? Súper. Gracias, chicos. Entonces, como les digo, lo último que nosotros vamos a hacer es poner las gotas de sangre en los portaobjetos. Y vamos a empezar con la parte que es la determinación de los grupos sanguíneos. Si es que tienen alguna duda y no se animan a abrir su micrófono, me pueden escribir por el chat también. ¿Ya? Entonces, el grupo sanguíneo. Vamos a empezar con una pequeña introducción. El grupo sanguíneo como tal es una clasificación de la sangre que se va a basar en la presencia o ausencia de ciertos marcadores en la superficie de los glóbulos rojos. Estos marcadores se llaman antígenos. Ahora, ¿cuáles son los hemocomponentes? ¿A qué nos referimos con hemocomponentes? Nos referimos a de qué está compuesto la sangre. ¿Qué es lo que yo le estoy sacando a mi paciente? ¿Ya? La sangre básicamente tiene 4 componentes. Hablamos de glóbulos rojos, glóbulos blancos, plasma y plaquetas. Lo que mayormente se encuentra en mayor cantidad es el plasma, seguido de los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, que es más o menos el 1% de la sangre, y las plaquetas, que es el otro 1%. De todos estos hemocomponentes, lo que a nosotros en esta ocasión nos interesa para la clase son los glóbulos rojos, ¿ya? Porque ustedes saben que los glóbulos rojos cumplen la función del transporte de oxígeno a través de la hemoglobina, pero lo que más nos interesa es que en los glóbulos rojos vamos a encontrar lo que son los antígenos. Antígenos se abrevia AG, por si acaso, como está acá, ya para que sepan cuando lleguen en sus carreras. Entonces los glóbulos rojos van a ser los presentadores de antígenos. Ahora, vamos a entrar con cierta terminología que se puede llamar terminología médica, pero es una terminología que ustedes tienen que ir aprendiendo. Específicamente,
necesito que sepan diferenciar entre lo que es un antígeno y un anticuerpo, para que comprendan qué es un grupo sanguíneo. Entonces, un antígeno es un marcador de superficie de la membrana de los glóbulos rojos. Es decir, que en mi glóbulo rojo yo voy a tener estos marcadores, que si quieren son como unas formitas, en este caso redondas. Esos son antígenos. Mientras que los anticuerpos son proteínas. Ya podemos hablar de proteínas plasmáticas, que se las conoce como inmunoglobulinas. Las más comunes, las IgG o las IgM. Entonces, inmunológicamente, lo que pasa es que estos antígenos, que ya les he dicho que son estos marcadores, se unen a estos anticuerpos. Ya esta unión. Similar a lo que es la reacción enzima-sustrato que han debido ver en biología. Similar a eso. Entonces, hay anticuerpos. Los anticuerpos siempre tienen esta forma de Y, que se van a unir a antígenos específicos, tienen receptores específicos. Fíjense, aquí el antígeno es circular, por lo que su anticuerpo va a tener un receptor que va a ser de una manera específica para adecuarse a este. ¿Ya? Existen distintas reacciones inmunológicas con este fundamento, pero en la sangre, ¿qué es lo que pasa? Les muestro en la siguiente diapositiva. Acá. El cuerpo es tan sabio que para que nosotros no nos autohemolicemos, o sea, no nos automatemos si quieren, vamos a tener antígenos de un tipo, pero en nuestro plasma vamos a tener anticuerpos de otro tipo. ¿Para qué? Para que no exista esa unión que hemos visto a un principio, porque si existiera esa unión, nuestra sangre se hemolizaría. Y ahí nosotros podemos generar enfermedades y sería mucho más complicado. ¿Ya? Ahorita voy a volver a esta diapositiva. Entonces, tomando en cuenta esta reacción que se denomina reacción antígeno-anticuerpo que les he mostrado aquí abajo, existen distintos grupos sanguíneos. Estoy segura que ustedes han debido escuchar que cuando les preguntan cuál es tu grupo sanguíneo, dicen ORH positivo, ARH positivo, no, yo soy rara, soy B positivo, ¿no ve? Pero en realidad los grupos sanguíneos son más de 40. Ya ustedes tienen más de 40 grupos sanguíneos en su sangre. Y estos grupos sanguíneos se dividen por sistemas. Como les digo, hay más de 40 sistemas de grupos sanguíneos. Pero los más conocidos son estos 4. El sistema ABO, el sistema RH, el sistema KEL y el sistema MNS. Obviamente, cuando ustedes ya estén en sus carreras, pueden ir averiguando más acerca de esto, especializándose en esta parte de los grupos sanguíneos, que es todo un mundo. Pero como les digo, y ustedes saben, los sistemas que más se utilizan, son más conocidos por las personas, son el sistema ABO y el sistema RH. Ya, es decir, que cuando ustedes me dicen, yo soy ORH positivo, me están hablando de 2 grupos sanguíneos. Uno, el sistema ABO y otro, el sistema RH. Entonces, si hablamos del sistema ABO, este sistema clasifica a la sangre en 4 tipos. En el grupo A, en el grupo B, el grupo AB y el grupo O. Ya, si a ustedes les piden que digan su grupo sanguíneo en sistema ABO, solo dicen si son A, B, O AB, nada más. Ahora, como les digo, el sistema ABO va de la siguiente manera. Aquí tenemos los glóbulos rojos. Ya estos glóbulos rojos son presentadores de antígenos. Los antígenos son estos marcadores que están alrededor. Fíjense que en este caso, en el grupo A, me ponen los marcadores como unos redonditos. En el grupo B, me ponen los marcadores como unos cuadrados. En el grupo AB, es una mezcla entre los marcadores A, que eran los redondos, y los marcadores B, que eran los cuadrados. Y en el grupo O, que por lo general es la mayoría de la población en Bolivia, fíjense que el grupo O carece de estos marcadores. Es decir, que en sus glóbulos rojos
no hay estos marcadores, no hay estos antígenos. Básicamente es liso. Entonces, como les digo, si yo en mis glóbulos rojos tengo un antígeno, en mi plasma voy a tener un anticuerpo distinto. En este caso, si yo fuera A, en mi glóbulo rojo voy a tener antígenos A, marcadores A. Y en mi plasma yo voy a tener anticuerpos anti-B. ¿Por qué? Porque yo no soy sangre B, soy anti-B. En el grupo B, ¿qué pasa? Yo tengo antígenos B, por lo que en mi plasma voy a tener anticuerpos anti-A. El grupo AB, ¿qué pasa? En el grupo AB, como tiene los dos receptores, tiene receptores de A y receptores de B, en el plasma no va a tener anticuerpos. Y en el grupo O, que es la mayoría de las personas, al no tener antígenos, en su plasma va a tener anticuerpos anti-A y anti-B. ¿Ya? Entonces, esto es lo más básico de los grupos sanguíneos. ¿Qué es lo que pasa en las transfusiones? Pónganse que yo a un paciente que es del grupo A le transfundo una sangre que es tipo B, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que yo le estoy inyectando al paciente son glóbulos rojos, para empezar, que tienen otros marcadores. Con eso no va a pasar mucho, digamos, pero le estoy inyectando unos anticuerpos anti-A. Y esos anticuerpos anti-A van a ir a atacar a los antígenos A, porque están diseñados para eso. ¿Se acuerdan? Les he mostrado en esta imagen esta parte. Están diseñados para específicamente neutralizar esos antígenos. Entonces, ¿qué va a pasar? La sangre que yo le he puesto a este paciente, que era A, y yo le he puesto B, su sangre se va a autohemolizar, se va a automatar, si quieren, es como si lo intentara matar a propósito. Y de la misma manera, el paciente va a tener anticuerpos anti-B que van a reconocer a los glóbulos rojos B como algo extraño y los van a empezar a neutralizar. Y es lo que se conoce como la famosa hemólisis, porque la sangre por sí sola se empieza a destruir. Entonces ahí empieza lo que es la importancia de los grupos sanguíneos. Han debido escuchar que el O es un grupo que se considera receptor universal, porque si yo a un paciente O le pongo una sangre A, no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque en la sangre A yo voy a tener anticuerpos anti-B. Y este paciente ya tiene anticuerpos anti-B, entonces no le va a pasar nada. Si yo le pongo un grupo B, le voy a meter anticuerpos anti-A, pero el paciente igual tiene anticuerpos anti-A, entonces no pasa nada. Es por eso que se dice que el grupo O es universal, pero en realidad solo es receptor universal. ¿Ya? Y el que en realidad es donador universal es el grupo AB, pero lo vamos a ver más a detalle el día sábado. ¿Me están entendiendo esta parte de antígenos y anticuerpos y grupos A, grupos B, grupo O? Sí. Gracias, Shirley. Súper gracias, chicos, por reaccionar. Entonces, esa es la parte importante, fundamental. Ahora, ¿qué pasa con el sistema RH? El sistema RH maneja distintos fenotipos. Es decir, aquí era ABO, ¿no ve? Así se llama el sistema y te determina justamente eso. Grupo A, grupo B, grupo AB o grupo O. En el sistema RH te determina hasta cinco subtipos, si quiere. 5 subtipos o fenotipos específicamente de sangre. Hablamos del fenotipo D, del fenotipo C mayúscula, C minúscula, E mayúscula y E minúscula. Y es decir, todos estos son grupos sanguíneos. Y todos estos pueden tenerlos ustedes. ¿Ya? Pero el que mayormente se maneja es el fenotipo D. Ya estos Cs igual pueden ser C o E, pero solo manejamos el D. ¿Y qué es lo que pasa? Es el mismo fundamento. En el glóbulo rojo vamos a tener antígenos, es decir, marcadores, para el fenotipo D. Entonces, si tenemos, obviamente van a haber
anticuerpos que se van a unir y si no tenemos, no se van a unir. Es de ahí donde nace el término RH positivo, que quiere decir que sí yo tengo estos antígenos, y el RH negativo, que no tiene estos antígenos. ¿Ya? Entonces, básicamente, son dos sistemas los que vamos a manejar el día sábado. ¿Qué es lo que vamos a hacer en clases? Va lo siguiente. Recuerden que yo les he dicho que en los portaobjetos ustedes van a poner la sangre. No ve, ahí nos habíamos quedado. Entonces, yo voy a llevar estos sueros, que ya les he dicho son reactivos de laboratorio. En estos sueros, fíjense, dice anti-A, anti-B y anti-D. ¿Dónde habíamos visto estos anti-A, anti-B? Aquí, anti-A, anti-B. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo voy a llevar estos anticuerpos, estas inmunoglobulinas, vuelta al reactivo. Ya son reactivos. Entonces, ustedes van a poner lo que son los glóbulos rojos de sus pacientes y yo les voy a dar lo que es los anticuerpos. Entonces, como pueden ver, son goteros. Ustedes me van a poner una gota en cada portaobjeto de estos sueros. Entonces, van a poner en uno el anti-A, en otro el anti-B y en el otro el anti-D. ¿Ya? Como les digo, estos son anticuerpos. Una vez que tengamos la sangre del paciente y el reactivo, vamos a proceder a mezclar las dos gotas. Esto con un mondadiente. Empezamos a mezclar con el mondadiente y bioquímicamente, ¿qué es lo que va a pasar en esta mezcla? Vamos a hacer lo siguiente. Esta unión antígeno-anticuerpo que hemos hablado hace rato. ¿Ya? Si es que mi paciente tiene los antígenos, estos marcadores, ustedes saben que los anticuerpos van a poder unirse. Sin embargo, si mi paciente no tiene, si el glóbulo rojo es liso, estos anticuerpos del reactivo no van a tener con qué unirse, ¿no ve? Entonces, es lo que vamos a observar. ¿Cómo se observa esto? A través de la aglutinación. ¿Qué es la aglutinación? Esto. La aglutinación es un proceso de unión de antígeno-anticuerpo. ¿Y cómo se ve? De esta manera. Fíjense. Aquí existe aglutinación. Y en este no existe aglutinación, porque simplemente es como si hubiéramos mezclado el agua con es como si hubiéramos mezclado la sangre con agua. No ha pasado nada. ¿Por qué? Porque quizás nuestros glóbulos rojos no tenían los antígenos para el reactivo que yo he puesto. Pero en este caso, sí. Entonces, en el caso de ser un grupo A o O, si yo junto el reactivo anti-A con la sangre, no va a pasar nada. Si junto el B, tampoco va a pasar nada. Por eso es O. En otros países también lo denominan cero, ya porque no tiene ningún tipo de antígeno. En el grupo A, ¿qué me va a pasar? Al presentar estos antígenos, que en este caso están como triángulos, va a generar una aglutinación en A, pero con el suero del anti-B no va a pasar nada, porque sabemos que no tiene los receptores para el B. En el grupo B, ¿qué va a pasar? Con el suero anti-A no va a aglutinar, porque no tenemos los receptores, pero con el B sí va a aglutinar, porque tenemos los receptores para el suero anti-B. Y en el AB, que es un grupo raro y ojalá alguno de ustedes sea AB, vamos a poder observar la aglutinación con ambos sueros, tanto en A como en B. Y con el antígeno D, que les mostraba aquí, es lo mismo. Fíjense, aquí está anti-A, anti-B, que ustedes saben que estos dos son un sistema. Y el anti-D es un sistema completamente distinto, que este anti-D es el que me va a confirmar el sistema RH. ¿No ve? Entonces es lo mismo. Si en el anti-D aglutina, significa que es RH positivo. Entonces, es lo que nosotros vamos a hacer la siguiente clase. ¿Tienen alguna duda con esta parte? Ninguna. Ya. Entonces, dime, Shirley, si me quieres decir algo.
¿Cómo se denomina el RH en el El sistema B? RH, el RH es de la misma manera. En el RH lo que vamos a hacer, en vez de poner un suero anti-A y un suero anti-B, lo que vamos a hacer es poner una gota de anti-D, que ya les he dicho que es un fenotipo. Entonces igual vamos a mezclarlo y vamos a ver si es que si es que aglutina o si es que no aglutina. Si es que con el anti-D nuestra sangre se pone así, significa que somos RH positivo, que yo creo que son todos nuestros casos. Y si es que no pasará nada, si es que no se aglutinara con el anti-D, significaría que somos RH negativos. Que este sí ya es un grupo bien pequeño de personas. Existe específicamente una población en África, que es la única población que son RH negativos. La mayoría de la población en el mundo es RH positivo, entonces de todos nosotros, en el caso del RH, tendríamos que verlo aglutinado. Y en el sistema ABO es como les he explicado. Entonces, ¿quiere decir que el día sábado también vamos a utilizar ese reactivo? Ajá, igual lo vamos a utilizar. Mm, Súper. Ahora, hablando del día sábado, necesito que lleven cierto material. Ya, en primer lugar, torundas de algodón, que ya les he explicado, los podemos realizar el mismo día sábado o pueden hacerlas ya desde sus casas. Ya para realizar las torundas de algodón es necesario que tengan las manos limpias porque ustedes saben que va a estar en contacto con el paciente. Ya, procuren tener de 2 a 3 torundas de algodón y además de lo que es el alcohol al 70%, que es el que usábamos en pandemia. No necesitan grandes cantidades. Pueden traerlo en esos sprays chiquititos que se utilizaban antes, en esos. Ligadura, que pueden conseguirlo en alguna farmacia. Como les digo, existen de distintos tipos, el que mejor les parezca. Como les digo, la mayoría de ustedes está yendo a lo que es al área de salud, entonces la ligadura les va a servir para todo. Entonces, más que todo, pueden comprarse la que más les guste. Una jeringa de 3 o 5 ml, obviamente con su aguja, se van a fijar que tenga. Un marcador indeleble, ya sea negro o azul. 3 portaobjetos. Estos portaobjetos los van a encontrar igual en la farmacia o quizás en alguna librería, pero más seguro en una farmacia. Curita o micropor, el que prefieran. Mondadientes, 3 mondadientes específicamente. Guantes de látex, que esto me olvidaba decirle, los guantes de látex son importantes. Y en el caso de que tengan, algunos me estaban diciendo, si tienen bata o guardapolvo del colegio, o si es que tienen batas, la pueden traer, porque es parte de la medida de bioseguridad. Si no tienen, no hay problema, ¿ya? Pero sí o sí los guantes de látex. Y eso. Es importante que lleguen temprano. Ya la clase va a ser a las 8 y va a ser directamente práctica. Eh, si no mal entiendo, tienen clases después a las 10. Entonces tenemos que acabar rápido. Y han visto que el proceso es no más largo. Entonces ya les han mandado foto de esto al grupo. Si es que ustedes tienen alguna duda, no sé, al momento de comprarse una ligadura, la jeringa, no sé, los portaobjetos me pueden escribir al grupo, me pueden escribir inbox si es que quieren, para que les ayude a ver cuál les conviene. Sol, dime. Buenas noches, sí, una pregunta. Sobre después de extraer la sangre a nuestro paciente y bueno, y el paciente dijo que sabe ponerse mal o algo así, ¿cuáles serían las soluciones o recomendaciones más o menos para que el paciente se recupere o bueno, se recupere? Ya, gracias Sol por tu pregunta. En este caso, si es que el paciente llega a ponerse mal de alguna manera, mucho va a depender del caso. Ya, si es que, por ejemplo, se quiere desmayar o algo, lo más ideal es agarrar una torunda de, de algodón con un poco de alcohol y hacerle oler.
obviamente para que no pierda la conciencia. Ya, yo voy a estar ahí supervisando todo el tiempo su toma de muestra. Igual voy a llevar un auxiliar para que seamos 2 personas las que estén supervisando la toma de muestra. Entonces me llaman, si es que es el caso, o si ven a su paciente muy nervioso, que puede pasar también. Pueden llevarse dulces, si quieren, si es que se les baja el azúcar. No es un procedimiento traumático, ¿ya? Ustedes están aprendiendo. Entonces, no es algo sumamente complicado, pero si se ponen un poco nerviosos, tanto la persona que va a tomar la muestra como a la persona que le van a tomar, pueden chupar algún dulce, tener por si acaso cerca una torunda con alcohol para que vaya oliendo y no se descompense. Y ya, más que todo, hacer la toma de muestra amena. Ya no se asusten mucho, ustedes pueden. Y una vez que sepan ingresar a la vena, los otros 3 cursos que les quedan van a ser mucho más sencillos para ustedes. Eso, Sol. Vale, gracias. Una preguntita, o bueno, no sé si nos podría enviar o directamente cuando empecemos las clases prácticas, ahí también nos va a volver a explicar estos procedimientos. Yo creo Claro, que nos podría enviar las diapositivas o no es posible. claro que sí, Sol. Yo les mando las diapositivas ni bien terminemos la clase de hoy día. Igual la clase está siendo grabada, les van a mandar la grabación. Y el sábado igual les voy a mostrar en clases las diapositivas y lo voy a anotar en la pizarra todo el procedimiento. Ya, ya, vale, gracias. De Una nada, pregunta, Sol. Dime, Shirley. que la persona a la que estemos sacando sangre esté en ayunas, ¿va a influir en el resultado? En este caso, no. Al tratarse del grupo sanguíneo, como les digo, hablamos de la presentación de antígenos. Entonces, no es como que pónganse yo desayuno, un desayuno yungueño y que estos mis antígenos vayan a cambiar. O si es que no desayuno, vayan a cambiar. No. Mayormente se pide que los pacientes estén en ayunas cuando son pruebas, por ejemplo, de glucosa, algunas pruebas de lípidos, de colesterol, donde obviamente si desayuno van a alterar. Pero en este caso, Shirley, no pueden venir desayunando, pueden desayunar un dulce o, como les digo, durante el procedimiento estar con algún dulce. Está bien, gracias. De nada, Shirley. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? ¿Qué pasa si por alguna razón entró al músculo? ¿Qué se hace en ese caso? Ya. En ese caso, si es que no llegaras a entrar a la vena, lo que se tiene que hacer es lo que se conoce como buscar la vena o recanalizar, que gracias por preguntarme eso, Shirley, les voy a mostrar aquí. Ya, como dice Shirley, puede pasar. Ya, al músculo no creo como tal, porque para darle al músculo tendrías que pincharlo a tu paciente en 90 grados, lo cual no creo que pase. Pero sí puede pasar en estos 3 tipos, ya que podamos llegar a lo que es el tejido adiposo, a la grasa. Puede pasar de que le hagamos muy inclinada la aguja y llegar a la parte intradérmica. Entonces, en ese caso, lo que tenemos que hacer es redireccionar la aguja. Obviamente, con sumo cuidado, vamos a tener que sacar un poquito la aguja, subir el ángulo o bajar, dependiendo, y volver a ingresar. ¿Ya? Es importante en este punto que nosotros no le podemos estar pinchando al paciente como si fuera colador. Ya, una vez que ingresan, no salgan, no se asusten. Ya si es que no están en vena, yo voy a estar ahí supervisando. Entonces, si es que no están, lo vamos a recanalizar un poquito y ya. Pero no es como que, ay, no la fallé, le sacaré, le volveré a pinchar, le sacaré, le volveré a pinchar hasta que le atinen. No, eso no. Pero sí podemos buscar. Ya, si se fijan, si en el caso que sea intradérmico, si es que mi ángulo ha sido muy pequeño, puedo empujar un poco más y llegar a la vena.
En el caso de ser en el tejido adiposo, puedo sacar la aguja, ingresar un poquito más inclinado y llegar a la vena. Entonces, básicamente se llama buscar la vena, pero lo vamos a hacer juntos para que sientan. Como les digo, la vena es como un globito que van a aprender a sentirlo. Eso, Shirley. Está bien, gracias. A ti por preguntarme, me estaba olvidando eso. ¿Tienen alguna duda más? ¿Qué pasa si, Nada. o sea, creyendo que está dentro de la vena, extraen, pero está en el tejido adiposo? Como les digo, se va a notar. Cuando están en el tejido adiposo, por experiencia, les digo, el émbolo, cuando empiezan a jalar, es bien duro, duro, duro. Es como si estuvieran succionando contra una pared, básicamente. No van a poder sacar grasa. Se siente bien duro. Entonces ahí se van a dar cuenta que no están en vena. Porque cuando están en vena es tal cual como si metieran una aguja a una bombilla. Y ustedes saben que empiezan a succionar. O por ejemplo, cuando están tomando algo con una bombilla, eh, succionan y sale fácil. Pero cuando ya están contra la pared de algo, es duro. Entonces ahí se van a dar cuenta. Vale. Súper, gracias, Shirley. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Ian, dime. Profe, al momento de retirar la sangre, ¿cómo sería el buen manejo del émbolo para no meter más la jeringa o no moverla mucho? Ya. Al momento de la extracción de la sangre, dices. Sí, Ya. En ese caso, existen distintas técnicas. Ya. Fíjense aquí. En este caso, en esta imagen de acá. El, el personal que está tomando la muestra agarra la jeringa de esta manera. Ya. En este caso, mucho va a depender de su comodidad. Durante la carrera que vayan a estar bioquímica, farmacia, medicina, odontología, lo que sea que se estén postulando, les van a decir que hay distintas técnicas. Ya la realidad es que tienen que encontrar su comodidad, la comodidad tanto del procesador como del paciente. En este caso, está agarrando de esta manera. Si ustedes sienten comodidad al agarrar de esta manera la jeringa, pueden hacerlo así. Ya, yo muchas veces he visto que cuando agarran de esta manera la jeringa, al jalar el émbolo, que es esta parte, empiezan a jalar la jeringa más. Entonces, existe cierto problema. Ya, en algunos casos, otros se acomodan. Fíjense aquí en esta imagen. Yo creo que aquí ya es un personal experimentado porque no está agarrando la jeringa. Directamente del émbolo está jalando. Entonces, tiene mayor práctica. Ahora, el que yo les recomiendo al ser su primera vez es de la siguiente manera. ¿Dónde estamos? Acá. La manera que yo les recomiendo es agarrarlo de esta manera. De acá. Con los 4 dedos por debajo y uno encima. ¿Ya? Imagínense ahorita, o si es que pueden, pongan su mano frente a ustedes, vean la palma de su mano y es como si agarraran ahí la jeringa. ¿Esto a qué nos va a ayudar? Estos 4 dedos se van a posar en esta parte del paciente, en el brazo. Entonces va a haber un contacto, van a tener un punto de apoyo y eso nos va a ayudar a que esa su mano que está con la jeringa no se mueva. Entonces, como sus dedos van a estar pegados a la piel del paciente, van a poder jalar mucho más fácil el émbolo y van a estar mucho más conscientes de que si es que están jalando la jeringa más o si solo están jalando el émbolo. Entonces, la que más yo les recomiendo es esta. 4 dedos por debajo y uno por encima. Y ya con la otra mano que no estén utilizando, jalan el émbolo.
Así sería ya. Gracias, profe. A ti por preguntar. ¿Alguien más, chicos? Ya, creo que no hay más dudas. Entonces, como les digo, el día lunes vengan temprano. Vamos a empezar directamente a las 8. Vengan tranquilos. Y, y eso. Ya los espero el día sábado. Me pueden escribir al WhatsApp si es que tienen alguna duda al momento de comprar portaobjetos o comprar, no sé, sus ligaduras. Si es que necesitan ayuda, me pueden escribir. Ya eso sería todo por la clase de hoy. Hasta luego, chicos. Gracias. Hasta luego. Nos Chao, Shirley. Chao, profe. Chao, Ian. Nos vemos. Hasta luego, profe.